Gracias y hola a todos. Gracias por concederme parte de vuestra mañana de un viernes. Me hace muy feliz poder compartir con vosotros el trabajo que he ido desempeñando a lo largo de estos últimos 3 años. Ha sido un trabajo que ha sido llevado a cabo bajo la supervisión de los profesores Rocío González y Miguel Ángel Gutiérrez. Y es un trabajo que descansa o trabaja sobre dos campos que a priori pueden ser muy diferentes, como son la topología computacional y las redes neuronales. En la topología computacional veréis que iré bailando un poco entre los términos de topología algebraica, topología computacional y análisis topológico de datos. Y eso es debido a que, aunque son ramas muy cercanas y que de hecho, pues, de alguna manera surge una de otra, pues algunos resultados son más propios de uno que de otro. Entonces, pues todo comienza con la topología, que estudia invariantes bajo transformaciones continuas. Luego, cuando empezaron a aplicarse métodos algebraicos a la topología, pues surge lo que se llama la topología algebraica, con la necesidad de algoritmos y de computar cosas, y pues empezó a nutrirse de la computación y surge la topología computacional, que va a ser pues nuestro recurso principal. Y dentro de esa topología computacional hay un conjunto de herramientas que intenta extender esos resultados de la topología que estudiaba para variedades, pero a conjuntos de datos. Por otro lado, la red neuronal es un modelo de Machine Learning, o también llamado aprendizaje automático. El aprendizaje automático, dicho de manera sencilla, pues busca modelos los cuales intentan explicar o aprender, con muchos matices, ¿no? Esa palabra aprender, de un conjunto de datos. Y las redes neuronales van a ser nuestro principal sujeto de estudio. La charla pues la he estructurado en cuatro bloques. Un primero en el cual vamos a dar pues lo que son las bases de las redes neuronales para que todos partamos de los mismos conceptos, y luego las tres líneas que componen, o los tres trabajos que componen la tesis en su totalidad. Bueno, ¿por qué las redes neuronales? Pues las redes neuronales son uno de los modelos dentro de aprendizaje automático más empleados, y eso es debido, desde mi punto de vista, a dos características principales: su adaptabilidad a problemas de muy diverso tipo. Prácticamente para cada tarea que puedas encontrar, pues existe una red neuronal, una determinada arquitectura, la cual la desempeña, la cual es apta para esa tarea. Y luego su capacidad. Con capacidad entendiéndola que prácticamente, por muy difícil que sea esa tarea, pues puedes encontrar una red neuronal ya metiendo suficientes capas, neuronas o definiendo algún tipo de funciones especiales, pero puedes encontrar una red neuronal que la desempeña de manera satisfactoria. Sin embargo, tiene un par de problemas. El primer problema es que son cajas, se consideran cajas negras, entendiendo cajas negras como que no existe una trazabilidad entre cómo ha llegado a un resultado y el resultado mismo. No sabemos muy bien el cómo afecta cambiar un determinado parámetro, ni interpretar exactamente qué significa cambiar un parámetro. Y por otro lado, otro de los grandes problemas es que necesita muchos datos para su entrenamiento. Y muchos datos significa, primero, los datos etiquetados son muy caros de conseguir, y luego los entrenamientos pueden llegar a ser muy largos. Entonces, ¿qué es una red neuronal? Una red neuronal, en su formato estándar, es un grafo computacional. Un grafo computacional que está organizado en capas, y cada capa está compuesta por neuronas, tal que cada neurona está conectada con todas las capas, con todas las neuronas de la capa posterior. Entonces aquí tenemos una capa de entrada, que es donde pues entrarían puntos de R4 en este caso, pero podemos tener tantas neuronas en cada una de las capas como sea necesario. Y finalmente tenemos capas intermedias, que son donde se hacen, por así decirlo, los cálculos. Podemos tener tantas capas intermedias como necesitemos, así como el número de neuronas también es variable. Y finalmente una capa de salida, que puede tener una o más neuronas. Es un grafo con pesos. Si ampliáramos una de las neuronas, veríamos que en ella se realizan operaciones, de manera que de los valores que le llegan de la capa anterior, o si es una neurona de entrada, pues de los valores de entrada, se hace una combinación lineal de los distintos pesos con los valores de entrada,
más un término bias. El término bias funciona algo parecido al término independiente en un polinomio. Y a todo ese proceso de agregación, de suma, pues entonces se le aplica lo que se llama una función de activación, que tiene que cumplir unas determinadas propiedades. Y una vez que se aplica la función de activación, pues el output es lo que se enviaría, o bien, si es la capa de salida, sería ya pues el valor de salida de la red neuronal, o bien a todas las neuronas de la capa siguiente. La definición formal, nosotros vamos a entender una red neuronal como una función que irá, pues, por ejemplo, en este caso, de RD a RK, y que se define como composición de funciones, siendo esas funciones, pues, las distintas capas intermedias que tenemos. En este caso, por ejemplo, serían M capas intermedias. Entonces, donde cada F sub i, que codifica cada capa, pues es la función de activación, que dependerá de una matriz de pesos, los valores de entrada de la capa anterior y el término bias. ¿Para qué se utilizan las redes neuronales? Pues para una gran variedad de problemas. Aquí os he puesto unos cuantos y en colores, pues los tres que van a aparecer a lo largo de la charla. Un problema de regresión no es más que una aproximación de funciones, pero generalmente con un conjunto de datos discreto, con una muestra discreta de esa función. Luego, un embedding es una proyección de un conjunto de datos a un espacio de dimensión distinta a la que habita, y un problema de clasificación lo vamos a definir ahora un poquito más detenidamente, aunque de manera intuitiva. Para ello tenemos que saber qué es un conjunto de datos, porque nosotros vamos a trabajar con problemas supervisados. Un conjunto de datos para un problema supervisado serán puntos en RN, pero que están etiquetados. Y esa etiqueta pues la podemos codificar bien con un número natural o bien con un one-hot vector, ¿no? Que son pues, vectores con unos y ceros. Una vez que tenemos un conjunto de datos, un problema de clasificación supervisado, lo que buscamos, con muchas comillas y muchos matices, pero que lo que buscamos son los modelos, los cuales clasifiquen bien, de entre todos los modelos elegibles, el que clasifique bien nuestro conjunto de datos. Como digo, hay muchísimos matices, porque tú no solamente quieres que clasifique bien ese conjunto de datos que te han dado, es decir, tú no quieres que clasifique bien solamente las fotografías de monos que tú tienes, sino también quieres que clasifique bien monos nuevos. ¿Cómo se entrenan? Pues el proceso de entrenamiento se basa en definir una función error o función coste, la cual lo que te mide es cómo de bien está desempeñando tu red neuronal la tarea. Es decir, mides respecto a las etiquetas y al output de tu red neuronal si está funcionando bien o mal, y en función de eso ajustas tus pesos. Entonces se define un problema de optimización, el cual se resuelve generalmente por búsqueda de mínimos locales con un proceso estocástico, y entonces pues buscamos mínimos locales. Vamos dando saltitos en esa especie de superficie error hasta llegar a un hoyo. Entonces, como veis, las redes neuronales, pues tienen un montón de parámetros distintos. Tienen, por un lado, las arquitecturas que elegir, es decir, número de neuronas, funciones de activación, cómo se conectan las capas, etcétera. El algoritmo de aprendizaje, porque hay muchísimos, y también elegir pues, los distintos parámetros dentro de ese algoritmo de aprendizaje, es decir, el tamaño del salto, el número de épocas, etcétera. Y todos esos parámetros van a depender de la naturaleza de nuestro problema. Vamos a ir con nuestro primer problema. Es un problema algo exótico, vamos a intentar aplicarlo a un problema filológico. En este primer caso de estudio vamos a aplicar técnicas de homología persistente, es decir, una herramienta dentro del análisis topológico de datos y una red neuronal. El problema es el siguiente, vamos a tener sonetos de 3 poetas, tenemos a Góngora, a Lope de Vega y a Quevedo, en ese orden. De manera que los expertos dicen que Góngora pues, pertenecía a una corriente literaria llamada gongorismo o culteranismo, la cual se caracteriza pues, por un intento más de ornamentación, mientras que Quevedo era el máximo exponente del conceptismo. El conceptismo que intenta relacionar pues, conceptos de una manera curiosa, podríamos decir. Entonces, nuestro problema es el siguiente. Queremos establecer una métrica y determinar si Lope de Vega era más cercano a Quevedo o más cercano a Góngora, cuando los expertos lo sitúan más cerca del conceptismo de Quevedo y bastante más alejados del gongorismo de Góngora. Y como objetivo extra, seguimos con ese objetivo general, que es la línea de toda la tesis, que intentamos relacionar pues, redes neuronales con topología computacional.
Vamos a hacer un poquito de ingeniería del conocimiento para ver qué tipo de características nos pueden ser útiles en cuanto a recursos literarios y qué vamos a intentar captar para intentar clasificar, bueno, no clasificar, sino establecer esa métrica. Pues ya Damaso Alonso hacía estudios de este tipo en el cual establecía biyecciones entre versos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que cada palabra del primer verso se relaciona a una palabra del siguiente verso y aquí lo tenéis pues como sería desplegado. Y él ya escribía las biyecciones con notación matemática. Sin embargo, se lamentaba que eso requeriría un gran, es decir, lo veía muy importante e interesante realizarlo, sin embargo, veía que era una labor muy difícil que requería de muchas manos de obra y mucho tiempo y muchos especialistas. Otro ejemplo de este tipo de recursos que en principio pues, se basan en la estructura del soneto, pues es el de diseminación y recolección. Aquí tenéis un soneto de Lope de Vega, tenéis una serie de palabras marcadas en verde, las cuales pues se van diseminando a lo largo de todo el soneto y se recolectan al final. Vemos que son como arquitecturas, como estructuras dentro de los sonetos, los cuales son pues realmente recursos literarios intentados por, bueno, empleados por los poetas. Y ese tipo de recursos literarios pueden ser empleados puede ser capturado con la homología persistente. Vamos a introducir ahora pues, los conceptos de homología persistente, siempre teniendo en cuenta pues, el problema en el que estamos, pero vamos a introducir los conceptos teóricos de homología persistente que necesitamos. La topología algebraica pues, estudia esas propiedades, como dijimos antes, que se mantienen invariantes ante homomorfismos. Homomorfismos como deformaciones continuadas de espacio, las cuales no podemos cortar, solamente pues, deformar. Sin embargo, eso se estudiaba para variedades. El conjunto de herramientas que intenta extender esas propiedades al estudio de esas propiedades en conjunto de datos es el análisis topológico de datos. El análisis topológico de datos, pues parte entonces de un conjunto de datos, una nube de puntos, y construye una especie de estructura encima de esos puntos, que van a ser lo que llamamos complejos simpliciales. Un complejo simplicial es un conjunto de símplices que no es más que la envolvente convexa de un conjunto de vértices. Por ejemplo, aquí tenemos, este sería un cero símplice, que es un vértice, un 1 símplice es una arista, un 2 símplice es un triángulo, y así sucesivamente. Cuando los pegamos de manera adecuada, se forma un complejo simplicial. Y tiene que cumplir estas dos propiedades, que cada cara de un símplice es una cara del complejo simplicial y que la intersección de dos símplices siempre es en un símplice de dimensión menor que sea cara de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pues que esto sería uno símplice que es cara de estos dos símplices. Vamos a ver qué tipo de operaciones y relaciones pues, establecemos entre los complejos simpliciales, de manera que eso nos permita pues, estudiar pues, estos invariantes de los que hablábamos. Pues una p-cadena es una combinación lineal formal entre símplices de una determinada dimensión y donde estamos operando en Z2, es decir, con el operador de diferencia simétrica como operador suma. El conjunto de todas las p-cadenas pues, forma un grupo abeliano que vamos a denotar por C mayúscula sub P. Entonces, luego entre los símplices se define el operador borde como ahí veis, que simplemente es una suma en la cual vamos quitando cada uno de los vértices. Luego es una suma de símplices de dimensión una menor al que aplicamos el operador borde. Aquí tenéis un ejemplo de dos operadores borde. Entonces luego se definen los p-ciclos como p-cadenas tales que su borde es igual a 0, ¿no? Como veis aquí, por ejemplo, el p-ciclo del triángulo vacío pues sería 0. Y por lo tanto pertenece a Z1. Y el grupo de los p-ciclos pues los denotaremos con Z sub P. Por otro lado está el grupo de los p-bordes, que es aquellas p-cadenas que son bordes de una p más 1 cadena. Aquí tenéis un ejemplo. Luego en este caso Z1 y P1 son iguales. Se define el grupo de homologías de una dimensión dada como el conjunto cociente de los ciclos y los p-bordes. En el caso anterior pues daría 0. Y el número de Betti es el rango del grupo de homologías de la dimensión dada. Por ejemplo, el grupo de Betti de la homología que teníamos antes pues sería 0. Entonces, en el análisis topológico de datos, para definir la homología persistente, no vamos a partir de únicamente un complejo simplicial, sino que se define a través de una función filtro, una serie de complejos simpliciales encajados unos dentro de otros. Aquí a la izquierda, pues vamos a ir viendo un ejemplo particular de filtración, que es la llamada Vietory-Rips. La filtración de Vietory-Rips va creando bolas que van ensanchándose, de manera que cuando intersecan dos bolas se forma una arista y cuando se intersecan tres bolas se forma
es decir, se forma un 1 símplice cuando intersecan dos bolas, cuando se intersecan tres bolas se forma un 2 símplice y así sucesivamente. De manera que tenemos una serie de complejos simpliciales los cuales van encajando. Pues la idea va a ser la siguiente. La idea para definir la homología persistente es que vamos a estudiar la homología para cada uno de los complejos simpliciales encajados que tenemos en una filtración. De esta manera, pues ahí tenéis la definición formal de los grupos de homología dentro de la homología persistente y posteriormente pues aquí tenemos un ejemplo. La homología persistente se suele resumir en lo que se llama un diagrama de persistencia, que no es más que un gráfico en el cual pues tenemos en el eje X el nacimiento de un grupo de homología y en el eje Y la muerte, entendiendo como muerte cuando se une a otro grupo de homología, es decir, es absorbido por otro, que lleva vivo más tiempo o más o menos o el mismo tiempo, no más o menos, sino el mismo tiempo que él. Aquí vamos a ir viendo un ejemplo con la homología de dimensión 0, que corresponde a las componentes conexas. Pues primero tenemos bolas, las cuales se ven muy pequeñas ahora, pero cada una tiene un color distinto cuando son componentes conexas distintas. A ver, vamos ampliando. De manera que cuando se juntan, pues tendrían el mismo color y al juntarse, pues ya empiezan a morir componentes conexas, que son los puntitos que vamos viendo aquí. Pues a medida que vamos ampliando y ampliando, van muriendo componentes conexas hasta que ya solamente quedan dos, hasta que finalmente se unan, una muere y la otra vive hasta el infinito. Y este sería como el resumen de la homología persistente. No olvidemos el problema que tenemos. Tenemos una serie de poetas, de los cuales actualmente todavía no sabemos, pero vamos a intentar conseguir nubes de puntos de cada uno de los poetas, de manera que podamos obtener sus diagramas de persistencia, y tenemos que comparar esos diagramas de persistencia estableciendo una métrica. La métrica que se suele establecer entre los diagramas de persistencia es la que se llama distancia bottleneck, que se define tal que así. Pues entre todas las posibles biyecciones entre dos diagramas de persistencia que tenemos, se coge el ínfimo de todas ellas y luego entre las distancias el máximo de ellas. Aquí veis que algunas pues se asocian con la diagonal, pero eso es un convenio. Cuando no está ninguna punto rojo más cerca de la diagonal, pues la llevamos a la diagonal. Una intuición que podemos tener es que aquellos puntos que están más lejos de la diagonal son candidatos a ser pues grupos de homología, los cuales son más representativos de alguna manera del conjunto de puntos. Sin embargo, pues aquellos que están más cerca de la diagonal es que nacen y mueren muy pronto y por lo tanto pues pueden considerarse ruido o algo no significativo. Entonces, volviendo a nuestro problema original, tenemos un conjunto de escritos que va a ser nuestro corpus, el cual está compuesto de palabras que van a componer nuestro vocabulario. Luego el conjunto de todas las palabras va a ser lo que llaman vocabulario y un embedding no va a ser más que una proyección de esas palabras a un embebimiento, se suele traducir, de esas palabras a una dimensión que queramos, manteniendo de alguna manera la estructura original de esas palabras en los escritos. Se pueden hacer pues, ese tipo de embedding de muchas maneras. Nosotros hemos utilizado un skipgram, que es una red neuronal, la cual los argumentos de entrada son las palabras de nuestros escritos, las palabras de nuestro vocabulario. En la capa intermedia es donde se obtiene el embedding y finalmente la capa de salida intenta predecir dentro de una ventana palabras posteriores y anteriores a esa palabra dentro de los escritos, dentro de nuestro corpus. De esa manera se asegura o se intenta, si el entrenamiento es satisfactorio, que se mantiene de alguna manera la estructura que tenían esas palabras en los escritos que teníamos en nuestro corpus. Entonces, pues este sería pues que hacemos un preprocesado, a partir de, sacamos el vocabulario de todo nuestro corpus, en este caso serían sonetos de estos tres poetas, para cada uno de los sonetos nos quedamos con un conjunto de palabras, eliminando aquellas que consideremos que no tienen significado, como pueden ser artículos, preposiciones, etcétera, y borramos las terminaciones verbales, que es lo que se llama un stemming. Una vez que tenemos ese conjunto de palabras ya limpio, pues entonces entrenaríamos el embedding y tendríamos pues ya una nube de puntos. Ya hemos, entre comillas, ganado. Tenemos una nube de puntos para cada uno de los poetas. Según, pues, porque tenemos un conjunto de palabras para cada uno de los poetas y aplicando el embedding, pues tendríamos una nube de puntos para cada uno de los poetas. Entonces aplicaríamos la filtración Beatty-Reeves para obtener los diagramas de persistencia de las distintas nubes de puntos. En este caso nos hemos quedado con las componentes conexas, es decir, grupos de homología de dimensión 0. Midiendo la distancia Boltzmann entre los distintos poetas y repitiendo considerables veces el experimento,
pues obteníamos estos resultados, que querían decir que Lope de Vega, como nosotros pensábamos, está significativamente más cerca de Quevedo que de Góngora. Y este trabajo, hasta aquí, pues esta parte de la charla ha sido mandada a la revista que ahí aparece, Transactional Neural Networks and Learning Systems. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Como pequeñas pinceladas, pues que una red neuronal se considera composición de funciones, y os hago notar que si esa función de activación dentro de la red neuronal son homomorfismos, entonces la composición de homomorfismos sigue siendo homomorfismo y tendríamos que la red neuronal es un homomorfismo. Que el análisis topológico de datos estudia la invarianza bajo esos homomorfismos dentro de los datos y, por lo tanto, que existe cierta relación, y de hecho han trabajado bien juntas las redes neuronales, la topología del dato y el análisis topológico de datos. Siguiendo esa guía, pues presentamos pues ya pues lo que sería el segundo trabajo de la tesis, que es la definición de conjuntos representativos. En este caso, nuestro objetivo es pues reducir nuestro conjunto de puntos. Ya dijimos al principio que los conjuntos de puntos que necesitaba una red neuronal eran muy grandes, significativamente grandes, y por lo tanto es interesante ver cómo podemos reducir de manera inteligente el conjunto de datos, pero manteniendo algunas propiedades. Y esas propiedades nosotros las vamos a basar en propiedades topológicas. Entonces, un conjunto de datos, imaginamos que tenemos pues ese conjunto de datos de un problema de clasificación binario en el que queremos clasificar entre puntos azules y puntos rojos, y tenemos nuestra frontera de decisión, ¿no? Que es esta de aquí, la cual pues es el cambio de clases. Pues este, por ejemplo, sería un posible conjunto representativo, porque hay la mayoría de fronteras de decisión que clasifican bien este nuevo conjunto, también clasifican bien el conjunto original de datos que teníamos. Finalmente, este pues, sería un ejemplo de algo que no sería un buen representante del conjunto original, porque hay un gran baremo de fronteras de decisión aquí que clasificarían bien este último conjunto, pero que no clasifican bien el conjunto original. Así que nuestro objetivo se resume en, dado un conjunto de datos, vamos a intentar conseguir un conjunto epsilon representativo que vamos a llamar, el cual nos va a asegurar que, utilizando el mismo modelo, obtenemos una precisión o un desempeño similar con el conjunto original que si empleáramos el conjunto representativo. Cosa que no podríamos asegurar empleando un conjunto no representativo. La definición de conjunto epsilon representativo la vamos a basar en la distancia de Gromov-Hausdorff, que se define a través de la distancia Hausdorff. La distancia Hausdorff, ahí tenéis la definición formal, pero la intuición es la siguiente. Si vamos recorriendo la curva verde, para cada uno de los puntos de la curva verde vamos viendo qué punto de la curva azul está a menor distancia, y vamos anotando todas esas distancias y cogemos el máximo de todas ellas. Y luego repetimos el mismo proceso, pero desde la curva azul. Vamos recorriendo la curva azul de manera que vamos buscando para cada uno de los puntos el que está a distancia mínima en la curva verde. Y entonces cogemos el máximo de todos ellos. Y entre esos dos supremos cogemos el máximo de esas dos distancias. La distancia de Gromov-Hausdorff se define como el ínfimo de todas las posibles isometrías entre los conjuntos de datos. Debido a que se busca en todas las posibles isometrías, la distancia de Gromov-Hausdorff no es eficiente y por lo tanto se suele emplear cotas superiores y cotas inferiores de esa distancia Gromov-Hausdorff. Aquí tenemos, por ejemplo, un resultado de 2014 de Chazal, el cual decía que dado dos conjuntos de datos y su diagrama de persistencia obtenido por la filtración virtual de Rives, era una cota inferior a 2 veces la distancia Gromov-Hausdorff. Entonces ya tenemos las herramientas para poder definir lo que nosotros en nuestra propuesta de conjunto epsilon representativo, que es la siguiente. Un conjunto epsilon representativo es un subconjunto del conjunto de datos, tal que todo punto del conjunto de datos original tenga un punto del conjunto representativo a distancia menor o igual que epsilon, al menos un punto. Aquí, por ejemplo, pues tenemos que el conjunto original sería los puntos azules unidos con los puntos rojos, es decir, todos los puntos, y un conjunto epsilon representativo sería, por ejemplo, el rojo, porque todo punto azul tiene a distancia menor o igual que epsilon un punto rojo. Y además vamos a permitir cualquier isometría. Por eso es de que vamos a seguir la definición de la Gromov-Hausdorff, es decir, vamos a permitir rotaciones y traslaciones. ¿Cómo podemos conseguir un conjunto epsilon representativo? Pues un ejemplo sería a través
del algoritmo de grafo de proximidad, que es muy sencillo. Es construir un grafo de proximidad dado un conjunto de puntos. Construimos un grafo de proximidad, que es un grafo que une con una lista dos puntos de nuestro conjunto de datos si están en instancia menor o igual que epsilon, y luego obtenemos un conjunto de dominación. Ese conjunto de dominación es un subconjunto de los nodos, tal que todo nodo del grafo es adyacente al menos un punto del conjunto de dominación. Es decir, que todos los puntos azules son adyacentes al menos un punto rojo, siendo los puntos rojos ese conjunto de dominación. Y aquí tenemos luego a la derecha que este sería pues el conjunto de dominación resultante. Obtener el conjunto de dominación óptimo es un problema NP, sin embargo, encontrar uno sí es eficiente. Y el resultado de este algoritmo sería un conjunto epsilon representativo. Como iba diciendo, para ver si no hemos obtenido el conjunto a través del grafo de proximidad y tenemos pues un subconjunto que de otra manera, podemos acotar superior e inferiormente por la distancia Gromov-Hausdorff para averiguar cuál es su representatividad a priori, ¿no? Y es, como cota inferior tiene un medio de la distancia Bottomley de la diagrama de persistencia de la filtración Beater-Ricks entre ambas nubes de puntos, y como cota superior la distancia Hausdorff. Y entonces podemos asegurar con ciertas condiciones que si tenemos un conjunto epsilon representativo y lambda balanceado, entendiendo que es lambda balanceado cuando un punto representativo representa el mismo, todos los puntos representativos representan el mismo número de puntos del conjunto original, es decir, de manera intuitiva que mantenemos más o menos las densidades de nuestro conjunto original. Pues entonces, si epsilon está acotado por una constante que depende de la norma de los pesos, pues entonces podemos acotar la función error que se obtiene con los mismos pesos evaluados en el conjunto original como en el conjunto representativo. ¿Eso qué nos asegura? Pues que de alguna manera podemos pensar que la función error está definiendo pues una superficie parecida y que los entrenamientos van a ser parecidos. Este resultado teórico se hizo solamente para el perceptrón y aunque luego se hicieron experimentos, aunque luego se comprobó que también funcionaban los conjuntos representativos de manera experimental para redes neuronales más complicadas. Como resumen de esta parte, pues que con un conjunto representativo pues se pueden asegurar resultados que nos podrían asegurarse con, por ejemplo, cogiendo un subconjunto aleatorio, que se obtiene entrenamiento con un menor tiempo de ejecución, sustancialmente menor, y que además, al menos en el caso del perceptrón, podemos dar una cota de la diferencia entre los errores. Y este trabajo pues ha sido enviado a la revista Information Science. Ahora pues llegamos al último bloque, el cual pues se basa en el estudio en un intento de, bueno, el estudio, la tesis se llama pues desde el dato a los modelos, pues aquí ya pasaríamos al estudio teórico del modelo, en el que vamos a intentar dar una relación entre dos teoremas clásicos de la topología algebraica, un teorema clásico de la topología algebraica y uno de redes neuronales, que nos dé una nueva interpretación de lo que viene siendo la red neuronal, para poder definir una nueva red neuronal que se va a basar en lo que se llaman aplicaciones simpliciales. Y finalmente vamos a adaptar esa red neuronal a problemas de clasificación y vamos a ver que podemos hacerla robusta ante adversarial examples, ¿no? Que se suele traducir como ejemplos conflictivos. El teorema de aproximación universal es un teorema clásico de redes neuronales que dice que para cualquier función continua existe una red neuronal con una única capa, la cual aproxima esa función continua tan cerca como nosotros queramos. Sin embargo, este teorema no es constructivo, no nos dice el número de neuronas, no nos dice cómo construir esa red neuronal. Y por otro lado, queremos relacionar ese teorema clásico con el teorema de aproximación simplicial, propio de la topología algebraica. Para ello vamos a tener que definir lo que es una aplicación simplicial. Pues una aplicación simplicial es inducida por lo que se llama una vertex map, una aplicación entre vértices, que es una aplicación que va de los vértices en complejo simplicial a los vértices del complejo simplicial, de manera que la condición es que si un conjunto de vértices generaba un símplice en el complejo simplicial de entrada, también genera un símplice, no necesariamente de la misma dimensión, en el complejo simplicial de salida.
Pues entonces, esa aplicación entre vértices induce una aplicación continua entre las realizaciones geométricas de los dos complejos simpliciales, que es esta aplicación simplicial que tenéis aquí definida, que es una especie de envolvente convexa. También vamos a necesitar, para refinar las aplicaciones simpliciales, y lo que en la siguiente diapositiva introduciré, que son las aproximaciones simpliciales, cómo podemos hacer los símplices más pequeños. Y para ello lo que hacemos es subdivisiones baricéntricas. De cada uno de los símplices cara de este, cada uno de los símplices de este complejo simplicial, se aplica la subdivisión baricéntrica de cada uno. Por ejemplo, la subdivisión baricéntrica de este uno símplice sería este y así sucesivamente. Y a partir de ello se generan nuevos símplices, de manera que cada vez pues, los símplices son más pequeños y tenemos más símplices. Bien, pues veamos qué es una aproximación simplicial. Aquí tenéis un ejemplo. Primero quiero que veamos pues, esta imagen. Imaginamos que tenemos una función continua, pues que a esta curva azul pues la deforma de esta manera, pues la roja es una aproximación simplicial de la curva azul. Y eso es debido a que satisface esta condición, que es que la estrella de la curva azul, que es una especie de bola abierta, bueno, en este caso, perdón, bola cerrada, tiene que estar contenida en la estrella del que es su imagen por la aplicación esta de entre vértices. Por lo tanto, por ejemplo, en B, pues B va a este, y de manera que esta parte de la curva azul está contenida en estos símplices de aquí, que son la estrella de este vértice que es su imagen. Pues el teorema de Brouwer, que es el teorema de aproximación simplicial, dice que dada cualquier función continua, existe un t suficientemente grande, tal que aplicando subdivisiones baricéntricas en K, sería aquí, phi, es decir, la aplicación simplicial es una aproximación, la aplicación simplicial es una aproximación simplicial. Bien. Podemos extender este resultado del teorema de aproximación simplicial de manera que no sea simplemente de existencia, sino que sea tan cerca como nosotros queramos. Para ello, lo que hacemos es que aplicamos subdivisiones baricéntricas tanto en K como en L. Aplicando subdivisiones baricéntricas en L, si volvemos atrás, tendríamos subdivisiones baricéntricas aquí, pues entonces tendríamos que los símplices más pequeños y podemos hacer que la aplicación simplicial se aproxime más a nuestra función continua. ¿De acuerdo? Entonces, subdividimos en L, perdón, y luego por el teorema de Brouwer tenemos que existe un T sub 1, en este caso, de manera que eso nos asegura que la aplicación simplicial que estamos generando es una aproximación simplicial. Entonces, queremos relacionar esto con las redes neuronales. Pues este teorema nos dice que, dada una aplicación simplicial, existe una red neuronal y además es constructiva la demostración que actúa de manera equivalente a la aplicación simplicial. Esa red neuronal, que se define en esa demostración, es de la siguiente manera. Es una red neuronal con dos capas ocultas, de manera que tenemos pues que el primer conjunto de pesos son aquellos que nos permiten calcular las coordenadas baricéntricas de nuestros puntos de entrada. Luego, en el segundo conjunto de pesos, en la segunda matriz de pesos, que es una matriz de unos y ceros, se codifica la aplicación simplicial. Y finalmente, en la última capa intermedia, pues volvemos otra vez a coordenadas cartesianas. Y esa es una red neuronal que funciona exactamente igual que la aplicación simplicial que nosotros definamos. Teniendo pues el número de neuronas de las capas intermedias dependen del número de símplices maximales de los complejos simpliciales K y L. Y no lo he dicho, pero los complejos K y L tienen que ser puros, es decir, compuestos solamente por símplices maximales. Entonces, ya tendríamos el resultado. Dada una función continua entre las realizaciones geométricas de complejos simpliciales, lo que llamamos poliedros, existe una red neuronal que la definiremos a través de una aplicación simplicial, la cual aproxima tan cerca como nosotros queramos la función continua. Sin embargo, hasta ahora, pues, solamente está definida para poliedros, pero vamos a extenderla. Podemos extenderla a triangulaciones, que son, pues, dado un espacio topológico, pues tenemos que tener un complejo simplicial y un homomorfismo que nos relacione el espacio topológico y el complejo simplicial. Esto sería una triangulación. Y entonces, para que no solo tengamos simplemente resultados para poliedros, pues podemos hacer lo siguiente, componer al comienzo y al final con ese homomorfismo, de manera que tengamos una función y por lo tanto podamos definir una red neuronal tal que ya no sea simplemente entre poliedros, sino entre espacios topológicos que sean triangulables.
Y este trabajo ha sido publicado en la revista Neural Networks. ¿Qué queremos ahora? Nuestro objetivo va a ser, ya tenemos una red neuronal, la cual hemos demostrado que son aproximadores universales. Queremos extender esa red neuronal o adaptarla a problemas de clasificación. Para eso vamos a necesitar lo siguiente: una triangulación de nuestro conjunto de datos, porque al fin y al cabo vamos a tener que construir un complejo simplicial sobre ellos para definir una aplicación simplicial. Necesitaremos una aplicación simplicial y un complejo simplicial que nos va a codificar las clases, ¿no? Que nos va a funcionar de alguna manera como distribución de probabilidad, de manera que un punto azul pues vaya aquí, de un punto verde vaya aquí y un punto rojo pues vaya aquí, ¿no? Es decir, que nos sirva como una codificación del output de la red neuronal como clases. Esa red neuronal vamos a querer que además podamos demostrar que sea robusta, así que vamos a decir lo que es ser robusto. Aquí tenéis la definición formal, pero vamos a la intuición. Imaginamos que tenemos una fotografía de un perro y la clasifica la red neuronal de manera correcta, la clasifica como perro, pero desplazamos el punto con una perturbación, la atacamos con un ataque de tamaño R, y entonces, aunque la fotografía sigue siendo un perro, la red neuronal dice que es un gato. ¿De acuerdo? Pues decimos que la red neuronal va a ser robusta cuando, por mucho que desplacemos los puntos en una longitud, bueno, con un ataque de tamaño R, la fotografía o el punto no cambia de clase. Bien, pues vamos a ver los distintos elementos que hemos dicho que necesitamos. Lo primero, la triangulación del dato. Aquí pues tenemos, pues dado un conjunto de datos, por ejemplo en este caso es un problema de clasificación binaria, construiríamos un politopo que lo envuelve, el cual va a codificar la idea de que más allá del espacio no sabemos lo que pasa y por lo tanto nos limitamos aquí, y esta será como una clase de indecisión. Y finalmente se calcula la triangulación de Delaunay entre los puntos de nuestro conjunto de datos y los vértices del politopo. Entonces ya tendríamos una triangulación de nuestro conjunto de datos original. Posteriormente se define una aplicación simplicial entre ese complejo simplicial dado por la triangulación de Delaunay y el símplice maximal, el símplice que nos codifica nuestras clases. La primera red neuronal que podemos definir es aquella que está inducida por la aplicación entre vértices que lleva a cada vértice a su color. Sin embargo, esa red neuronal inocente, por así decirlo, no es robusta ante ataques de prácticamente ningún tamaño. ¿Por qué? Porque cada punto, por ejemplo, si tenemos este punto azul, que la red neuronal, bueno, la aplicación simplicial y por lo tanto también la red neuronal, porque hemos demostrado que actúan de manera equivalente, la mandaría aquí, pues con un ataque, en este caso de tamaño alfa, pues ya cambia de clase. Pero podemos resolverlo, podemos conseguir que esta red neuronal sea robusta. Para ello vamos a aplicar subdivisiones baricéntricas. Entonces, esta sería la naive neural network que teníamos en la diapositiva anterior, y a la que aplicamos subdivisiones baricéntricas. Y entonces podemos definir una especie de región de desconfianza, que es una región entre clases. De manera que esta región nos va a llevar a esta Y de aquí. Es decir, puntos que no son exactamente ni de una clase ni de otra, sino que están entre clases. Así que, de manera que el diámetro de esta región de desconfianza o esta región de seguridad es el que nos da la robustez de la red neuronal. Entonces, esto definimos una aplicación simplicial entre esa subdivisión baricéntrica y este complejo simplicial que teníamos original. La composición de aplicaciones simpliciales es una aplicación simplicial y, por lo tanto, ya tenemos una red neuronal robusta a ataques con R, pues que tenga que cumplir unas ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, la distancia que dependerá de la distancia que haya pues, entre los puntos originales, entre los vértices de nuestro símplice que codifica nuestro conjunto de datos. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, en el cual es un problema de clasificación, en el que tenemos un único punto. Queremos clasificar un punto rojo. Pues entonces el politopo que lo envuelve sería simplemente pues estos unos símplices de aquí, y de manera que esta sería la triangulación de Delaunay. Pues entonces hemos aplicado 3 subdivisiones baricéntricas, de manera que hemos podido establecer esta región de seguridad,
de manera que cualquier punto de aquí tendríamos que atacarla con un ataque mayor de 2R para que realmente cambiara de clase. Entonces, como veis, pues todos los puntos verdes por la composición de ambas funciones van a la clase verde, los puntos grises pues van entre la clase roja y la clase verde. Pues este trabajo en el que hemos extendido estas redes neuronales que hemos denotado Simplicial Map a clasificación y visto que eran robustas ha sido publicado en la revista Mathematics. Llegando a la recta final, pues como resumen pues, de los mensajes, bueno, de los principales resultados, los highlights de la tesis, pues que hemos definido una métrica bueno, en un problema hemos establecido una métrica y en un problema filológico, empleando una red neuronal para embedding y herramientas de análisis topológico de datos como la homología persistente. Hemos definido conjuntos representativos basados en propiedades topológicas, lo cual reduce sustancialmente el tiempo de entrenamiento, obteniendo un desempeño similar al que obtendríamos utilizando el conjunto original. Hemos relacionado dos teoremas clásicos, el teorema de aproximación universal y el teorema de aproximación simplicial, que pertenecían a dos campos distintos. Se ha definido, en base a esa relación, un nuevo tipo de red neuronal que está inducida por una aplicación simplicial, que son las Simplicial Map Neural Networks, que son aproximadores universales, se pueden adaptar para clasificación y además se puede hacer que sean robustas a ataques de un tamaño determinado. Para terminar la charla, pues he hecho una especie de compendio pues, de todos los trabajos de la tesis y colaterales y paralelos a ella, y como conclusiones finales, pues que hemos establecido que la línea general y el objetivo general de la tesis era establecer una relación entre dos campos a priori muy distintos, que gracias a ello pues, se han obtenido pues, resultados muy prometedores y que además van a dar pie o que están dando pie a que sigamos en la investigación y que todavía queda mucho por hacer. Así que muchísimas gracias por la atención.